Hola, mi nombre es Diana Zapata, soy fisioterapeuta especialista en terapia manual ortopédica con énfasis en manejo miofacial o tejido facial conectivo, lo que me permite manejar el cuerpo de manera integral, con énfasis también en la articulación temporomandibular, que fue una articulación sinovial olvidada por un tiempo y que de alguna manera ahora estamos encontrando ese manejo eh, interdisciplinario o multidisciplinario para favorecer el proceso de los pacientes, muchos pacientes que tienen disfunción en esta articulación. Y básicamente este título, Rompiendo Paradigmas en Oclusión, sale de una invitación, una grata invitación por la Asociación de Prostodoncia para su congreso anual. Entonces vengo a contarles un poco sobre esa biomecánica postural y digamos que todos esos nuevos temas dentro de la odontología y aplicados desde la fisioterapia al manejo de oclusión. Eh, que bueno, es bien interesante y aquí vamos adelante. Bien, desde mi experiencia clínica, es claro que al recibir esas invitaciones académicas, lo primero que debo hacer es revisar la evidencia científica para continuar con las curvas de aprendizaje que nos corresponde dentro del área de trabajo. Sin embargo, cuando hago estas revisiones me queda cada vez más claro que seguimos encontrando grandes vacíos y pues que estos vacíos son dados por la individualidad y la necesidad propia de cada paciente. Básicamente en estos artículos relacionados eh, hago y destaco que son de interés principal en asociaciones y departamentos de odontología, pues que es, digamos que, el tema que nos convoca en este momento. Este primer artículo es de la Autónoma de México del año 2013 y básicamente este artículo habla del creciente interés que hay en este estudio por los altos índices de maloclusión relacionados con la postura en un 90%. Y estos índices relacionados con la postura básicamente hacen mención a que estos cambios son dados por contracciones musculares que cambian la postura de la mandíbula. Y si nosotros lo vemos desde el lado de la fisioterapia, pues es básicamente apenas lo que uno podría llegar a pensar que se encuentra, porque la mandíbula está suspendida dentro de estos estabilizadores estáticos y contráctiles que tenemos alrededor de la articulación como tal. Entonces, pues el hecho de que la postura cambie hace que esta articulación también sufra esos cambios posturales. Bueno, aquí encontramos un artículo del 2017 de la Facultad de Estomatología donde se reporta un 97% de trastornos posturales relacionados con la maloclusión. En el 2018, una universidad peruana que habla desde el área de estomatología también que concluye un trabajo de tesis eh, que relaciona las clases de maloclusión con las disfunciones posturales. Entonces, digamos que seguimos hablando sobre el mismo tema, maloclusión, tipos de maloclusión con respecto a las características de la postura. Aquí resalto un poco una revista electrónica de La Habana, de la Facultad de Estomatología, también en el 2019, donde hizo un estudio descriptivo con adolescentes que presentaban maloclusión y concluyeron que estos niños presentaban rectificación cervical relacionado con esa maloclusión. Y de alguna manera encontré otro artículo también relacionado con la parte muscular, que es lo que denominamos la incompetencia labial como factor de riesgo para el trauma. Entonces, seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de postura, seguimos hablando de clases de maloclusión, de la parte muscular, pues lo cual nos integra a nosotros como fisioterapeutas en todo este proceso. Entonces, para mí es claro eh, que definitivamente lo que se requiere
Es un manejo multidisciplinario y digamos que es la medida saludable para el paciente. Cuando empecé a estudiar la articulación temporomandibular lo hice con el doctor Rocabado, donde él hablaba de un manejo de la articulación temporomandibular como un 50% de odontología y un 50% dependiente de fisioterapia. Sin embargo, más allá de a quién le corresponda qué porcentaje, en realidad lo importante es llegar al 100% y llevar ese paciente a ese 100% de recuperación para lograr la satisfacción con la interacción necesaria de cada profesión. Aquí también digamos que no mencionamos a fonoaudiología, pero podríamos estar hablando de cualquier profesión que intervenga dentro de cada uno de estos procesos. Entonces, más allá de esos porcentajes, en realidad no podemos perder el norte en pensar que lo que nosotros tenemos que tener como objetivo claro es que este manejo es para una recuperación del 100% de nuestros pacientes. Bien, para entrar en materia es necesario comprender que la función hace al órgano y este concepto lo podemos entender como la capacidad que tiene el cuerpo para readaptar las estructuras y en efecto cumplir con una función. Entonces, cuando nosotros hablamos de la postura, básicamente lo que debemos comprender dentro de este concepto es que es una posición relativa de esas estructuras con respecto a una línea y a un efecto de esa línea y de ese centro de gravedad y que este se debe realizar con un mínimo gasto energético. Para eso están diseñados nuestros músculos antigravitatorios. Entonces, cuando nosotros digamos que vamos creciendo y nos vamos desarrollando en diferentes ambientes, básicamente lo que nosotros vamos generando son procesos de adaptación a estos estímulos que tenemos alrededor de. En la mayoría de los casos, y es lo que estamos recogiendo hoy por hoy, pues es que nos adaptamos con malos hábitos. Y esos hábitos, digamos que dependen de ese estímulo individual. Y es por esto que les decía que en la evidencia no podemos ser tan psicorrígidos porque cada persona tiene unos estímulos diferentes y ha asumido en el rol y en el crecimiento un hábito también de una manera diferente y por eso hay que evaluarlo de manera individualizada. Cuando nosotros hacemos estos procesos de readaptación, básicamente lo que hacemos es sacrificar o modificar algunas estructuras para lograr, digamos que el efecto de función que requerimos. Entonces es ahí donde nosotros hablamos de la rectificación de la columna cervical como efecto biomecánico en nuestra columna para, digamos que de alguna manera, mantener sistemas estables y en este caso, cuando hablamos de esta parte cráneo cervical, pues estamos hablando de nuestro sistema visual, vestibular y oclusal en ese plano transverso. Entonces, digamos que las estructuras adyacentes se van sacrificando en esta región cervical y básicamente toda la columna va a recibir una modificación acorde con esto. Entonces, si nosotros recordamos aquí básicamente en esta, como vemos en esta imagen, nosotros sabemos que la columna vertebral tiene unas curvas anatómicas naturales. A nivel de la columna cervical tenemos una curvatura lordótica, a nivel de la columna dorsal tenemos una curvatura sifótica y a nivel de la columna lumbar tenemos nuevamente una curvatura lordótica. Cuando de alguna manera es modificada una curva, la columna tiene una respuesta en efecto dominó y toda la columna va a sufrir dichas modificaciones. No les mencioné la parte sacra, que también es una posición sifótica. Y digamos que si nosotros empezamos desde acá a entender cómo es cada uno de estos conceptos, sabemos que a nivel sacro la columna es mucho más firme al ser esta parte ósea y ser osificada. Cuando entonces interpretamos la parte lumbar y cervical, sabemos que esta biomecánicamente es dada por los
discos intervertebrales que son en forma de cuña, más anchos en la parte anterior de los cuerpos vertebrales, y que cuando nosotros modificamos esto, el efecto es que estos núcleos dentro de ese disco intervertebral van a migrar y es lo que nos van a generar las discopatías o hernias lumbares. A nivel dorsal es mucho menos común porque básicamente, e igual que en la parte sacra, los cuerpos vertebrales, que es esta parte ósea más rígida y pues digamos que de alguna manera más fuerte, entre comillas, es lo que nos da esta posición. Entonces es menos común ver hernias ahí. Sin embargo, a lo largo de la historia, lo que yo he visto en mi experiencia es que como parte de la compensación se generan hipomovilidades en estos segmentos que hacen que la zona cervical y la zona lumbar se sobrecarguen. Y por tanto, al saber que han modificado biomecánicamente su condición, pues va a tener una respuesta en todas las articulaciones adyacentes, llámese articulación temporomandibular, llámese articulación glenohumeral, escápulo-humeral o coxofemoral. Entonces es aquí donde, como les mencionaba en un principio, pues básicamente no podemos olvidar que el cuerpo se debe analizar de manera integral. Ok, profundizando un poco más a nivel de la columna cervical, que es lo que nos relaciona con ese sistema estomatognático y con la articulación temporomandibular y la parte de oclusión, que siempre nos referimos como al manejo de odontología, pues básicamente debemos recordar que la columna cervical cuenta con 7 vértebras, que para hacer un diagnóstico diferencial la dividimos en cervical alta, cervical media y cervical baja, o cervical alta y cervical baja. Las tres primeras vértebras que son diferentes, digamos que son las que mencionábamos como cervical alta, y básicamente son las que tienen una relación directa por su paquete neurovascular. Recordemos que en esta cervical alta la conexión directa con el cráneo y con todo este paquete neurovascular es porque allí es donde se realiza la salida del paquete neurovascular desde el agujero magno. Y este espacio, como muestra esta radiografía, básicamente debe ser entre 6 y 8 milímetros. Pero cuando nosotros tenemos una disfunción o realizamos un mal hábito o cambiamos nuestra postura de alguna manera y la rectificamos, pues ese espacio suboccipital se va a ver afectado biomecánicamente y se va a cerrar, lo que en primera instancia produce una compresión o una dificultad de deslizamiento de este paquete neurovascular, produciéndonos síntomas radiculares, eh, a través, puede ser de hernias o puede ser de osteofitos o simplemente puede ser por factor mecánico, donde encontramos los síntomas por lo que los pacientes nos consultan, como son las cefaleas tensionales, como son los dolores mandibulares, el tinnitus, vértigo y de hecho hasta parálisis faciales que vemos cada vez más seguido. Entonces, no podemos olvidar que cuando nosotros tenemos un síntoma como estos, claramente hay que hacer primero el diagnóstico diferencial desde la parte neurológica, pero que también se pueden ver relacionados con nuestro sistema nervioso periférico por esta parte biomecánica, y muchas veces es olvidado y digamos que no se analiza, entonces los pacientes quedan dando muchas vueltas sin un adecuado proceso de tratamiento. En cuanto al diagnóstico diferencial y al adecuado manejo o la proyección de tratamiento que nosotros vamos a dar a los pacientes, pensando en esas estructuras y en la función, yo he encontrado una forma de análisis pues muy valioso desde las imágenes radiológicas. Entonces, básicamente cuando nosotros
pensamos en la columna o en cualquier articulación sinovial, nosotros sabemos que ellos tienen unos componentes estáticos y unos componentes dinámicos que son los que nos permiten, digamos, que toda esta función. Estabilizadores estáticos, básicamente nosotros sabemos que son los ligamentos, cápsulas articulares, que son los que nos permiten dar estabilidad y que muchas veces con traumas y lesiones pues van a estar afectados. Y los estabilizadores dinámicos, que sabemos que es el tejido contráctil o los músculos, pues básicamente son los que nos dan después de esa estabilidad la función y el movimiento. Entonces en esta radiografía pues podemos ver cómo podríamos analizar tanto la salida de las raíces nerviosas a través de estos rayos X en rotación y en flexión y extensión. Aquí también, digamos que nosotros podemos empezar a analizar la oclusión y definitivamente darnos cuenta que dependiendo de la posición en que esté la región cervical, pues básicamente vamos a sufrir una modificación dentro de esta articulación temporomandibular que de alguna manera está suspendida dentro de este tejido contráctil y no contráctil. En ese orden de ideas, los temas mencionados, digamos que es importante reconocer que para sostener esta postura en contra de la gravedad, necesitamos de ese sistema neuromuscular funcional e íntegro y que cada estructura anatómica cumple con una función de acuerdo a la necesidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en los pies, sabemos que dan soporte dentro de esa posición bípeda y que la carga de peso corporal debe ser repartida en las extremidades en un 50-50, que la pelvis es quien reparte esa carga a la columna lumbar y que digamos que está diseñada para esa transmisión de carga a través de las curvaturas de la columna, como lo mencionamos antes. Y que obviamente cuando pensamos en esto sabemos que unas son interdependientes de las otras y que este sistema muscular, digamos que va a tener siempre una respuesta ascendente o descendente respectivamente con las modificaciones, traumas, lesiones o estímulos que le realicemos a nuestro organismo. Entonces, digamos que esto es un poco para analizar con respecto a esa historia que hay, un esguince de cuello de pie, por ejemplo, qué tanta influencia puede tener a nivel de nuestra articulación temporomandibular, cómo nos interconecta a través de ese sistema miofacial y qué consecuencias podemos tener a largo plazo. Bien, en esta imagen la idea es ver cómo desde la distribución de carga ascendente podemos analizar una disfunción cráneo-cervical que está descrita biomecánicamente por Capanghi. Capanghi lo describe desde la posición de jarra y entonces nos explica algo que vemos usualmente en nuestras consultas y es como cuando una de nuestras extremidades soporta más del 50% del peso de esa extremidad, pues básicamente la pelvis del lado que está soportando la carga va a generar un ascenso. Este ascenso lo que va a generar es que el lado ipsilateral genere una concavidad a nivel de la columna lumbar. Cuando esta concavidad se genera, básicamente nuestros músculos van a interactuar tratando de frenar unos y otros que se están dejando llevar por la gravedad y a nivel dorsal pues vamos a tener una compensación hacia el lado contrario para que la gravedad no gane y no nos caigamos. Si seguimos en ese ascenso, pues vamos a encontrar que en la columna cervical también vamos a generar una concavidad sobre el lado de la carga de la pelvis. Y cuando generamos esa concavidad, pues entonces nuestra cabeza estaría yéndose de lado y lo mismo, estaríamos como mirando en un plano inclinado y estaría afectado nuestro sistema oclusal, visual y auditivo. Entonces inmediatamente compensamos y esto es lo que nosotros encontramos
en los diagnósticos médicos un poco como esas escoliosis posturales. Entonces, en el caso, como vemos en la otra imagen, que es esa imagen como de radiculopatía o de dolor lumbar que el paciente puede de alguna manera presentar, independiente de cuál sea la causa, pues básicamente lo que nosotros vemos es que por el dolor el paciente tiende a proteger y se va a ir al lado contrario para no sentir ese dolor. Entonces, aquí es donde Chaitou es otro de nuestros autores que describe de una manera, digamos que muy bonita, cómo nosotros cuando perdemos el equilibrio y cuando sacrificamos ese equilibrio, realizamos un mayor gasto energético para encontrar confort o para pues eliminar los dolores que nos están causando disfunción y nos está causando una alteración en nuestra calidad de vida. Entonces, aquí es donde nosotros estaríamos en contradicción con la definición de lo que mencionábamos anteriormente como una postura adecuada. Bueno, otro autor que describe malos hábitos posturales es Yanda, que describe los patrones musculares como vemos, perdón, los patrones cruzados como vemos en esta imagen. Y digamos que de alguna manera, tal vez esta es la postura que estamos viendo, descrita más antigua, pero que estamos viendo en la actualidad. Aquí en esta postura y en este patrón cruzado lo que nosotros estamos viendo es una cabeza adelantada, una extensión atlanto-occipital, unos hombros protruidos o redondeados que lo visualizamos también como una hipercifosis dorsal y pues una compensación a nivel pélvico y lumbar que también se reflejan en las extremidades. Pero digamos que en nuestros análisis con respecto a la articulación temporomandibular, esta es una de las posturas que más vemos y que es, digamos que el enfoque de tratamiento para poder restablecer la dinámica y la estabilidad de la articulación temporomandibular. Cuando nosotros no corregimos todo este tipo de posturas, pues básicamente lo que nosotros vamos a ver en estas imágenes diagnósticas son las escoliosis que les mencionaba antes, que son las formas de compensación, y digamos que esas formas de compensación van teniendo unas respuestas a nivel muscular que otro autor que me encanta también, que es Meyers, denomina como acortamiento o bloqueos cortos y bloqueos largos de la musculatura, que finalmente es lo que se refleja en la sintomatología como dolor muscular. Pero no podemos dejar de lado que con el paso del tiempo también a nivel de estas, digamos, de estas respuestas, pues lo que vamos a tener es una disfunción y ya digamos que una patología o un daño estructural por sobrecarga, como vemos en la última imagen. Básicamente esta paciente que les estoy mostrando en esta imagen es una paciente que fue a mi consultorio por una neuralgia de trigémino. Y si nosotros vemos, digamos que la postura de ella con respecto a la gravedad, claro, vemos disfunciones que realmente no son muy importantes, pero que en el caso particular de ella, acompañada de otras tensiones con tratamiento de ortodoncia, fue generando un caos y una sintomatología importante que incapacitó, digamos que su diario vivir y afectó su calidad de vida. Bueno, entonces cuando volvemos a esa zona de atención, tenemos que localizarnos en los músculos que intervienen en las acciones de la articulación temporomandibular. Entonces, debemos recordar que el temporal, el macetero y el pterigoideo interno son los responsables del cierre de la boca y actúan en sinergia. Y los supra y los infraoideos son responsables de la apertura de la articulación temporomandibular. Y básicamente la función de la articulación temporomandibular es que es el eje de este movimiento.
Cuando nosotros entonces pensamos en cómo funcionan las fibras y en cuál es la acción realmente de estos músculos, tenemos que recordar que los elevadores en su parte más profunda, las fibras son tipo 1 tónicas, que es lo que hace que sean menos propensas a la fatiga. Y en su parte superficial tenemos fibras tipo 2, em, que obviamente estas fibras son muchísimo más fatigables. En los depresores o en los que realizan la apertura también tenemos fibras tipo 2 o rápidas, y esto pues básicamente es lo que nos da la característica de lo que sucede dentro de uno de los síntomas más comunes de consulta, que es el bruxismo. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos un paciente que bruxa, lo que sabemos es que hay un aumento de las fibras tipo 1 y una disminución de las fibras tipo 2. Por eso es que el paciente puede bruxar toda la noche, porque pues sabemos que esas fibras son menos fatigables. Bueno, esta imagen es un poco para mostrar la controversia que se presenta a nivel de la inserción del disco con respecto al pterigoideo lateral y, pues la cápsula. Em, y más allá de que esa controversia que hay entre unos autores y otros, desde la fisioterapia, nosotros cuando vamos a evaluar los músculos, lo que hacemos es que pedimos la acción. Entonces, cuando yo empecé a palpar este pterigoideo y empecé a sentir esos clics, esos crépitos dentro de la articulación, empecé a trabajar desde la fascia del pterigoideo lateral estos discos y básicamente los sonidos desaparecen. Entonces, bueno, el que en algunos pacientes no haya buenos resultados, lo que yo podría decir es que definitivamente hay variantes anatómicas y que por eso en algunos pacientes podemos encontrar resultados y en otros no. Otra cosa que no podemos olvidar en este caso es que los músculos orofaciales son muy importantes dentro del proceso de la masticación y la deglución, y debemos tenerlos presentes dentro de todo ese proceso de rehabilitación, no olvidarlos a lo largo de la vida. Digamos que a veces pasamos muchas cosas por obvias y, y dejamos lo esencial. Entonces, volver a las muecas, volver al trabajo de todos esos músculos faciales para el manejo de la articulación temporomandibular. Aquí hay un concepto interesante, y es que cuando nosotros utilizamos contracciones del 5 al 10%, se activan las fibras lentas. Cuando utilizamos, digamos que un 20%, activamos las fibras intermedias, y básicamente para nosotros activar las fibras rápidas, tenemos que llegar a un 80% de desactivación de fuerza con actividades propias metabólicas y fuertes como saltar, correr y masticaciones prolongadas. Entonces, digamos que el análisis es interesante porque cuando nosotros hablamos de bruxismo decimos que esas fibras lentas son las que más se activan y las fibras rápidas son las que están inhibidas. En términos generales, digamos que los niveles de sedentarismo entonces y de actividad deportiva general, hablando nuevamente de ver ese cuerpo como de manera integral, pues entonces es donde nosotros podríamos también estar de alguna manera modificando esa respuesta del bruxismo. Entonces, viendo un poco todo lo que hemos hablado, pues todo indica que el equilibrio de la articulación temporomandibular depende de ese balance integral del cuerpo humano. Cuando nosotros entramos en una disfunción de la articulación temporomandibular, digamos que básicamente es lo mismo que hablar de una cojera oclusal. Nosotros vamos a tener una respuesta contraria en la articulación temporomandibular de un lado o del otro.
Al estar, digamos que al ser biarticular, suspendida en un mismo hueso, básicamente si nosotros tenemos una fuerza generada en uno de nuestros lados, pues básicamente vamos a tener una respuesta contralateral en el otro. Entonces, finalmente vamos a lo mismo. Lo que hay que buscar es balance y equilibrio dentro de todo este concepto de integralidad. Bueno, por otro lado, es importante reconocer el músculo temporal como el responsable de los ejes dentarios superiores en su totalidad y su conexión facial con el esternocleidomastoideo, digamos que para generar esa conexión también a nivel de la disfunción postural. Cuando hablamos del tejido facial, como vemos en esta imagen, básicamente estamos hablando de un tejido ininterrumpido con características y propiedades mecánicas que afectan en cadena, como por ejemplo, em, digamos que entendiendo que este tejido facial es responsable de la transmisión del 30% de la fuerza muscular y que es rica en esa mecanorrecepción que permite además el deslizamiento de los tejidos. Entonces, teniendo esos neurotransmisores o esos mecanorreceptores determinando deslizamiento y transmisión de fuerza, pues sabemos que va a interactuar con esa respuesta postural y que cuando llega ahí a su nivel más alto, a nivel del temporal, pues básicamente va a generar directamente una respuesta en toda esa parte dental eh, superior. Entonces, bueno, son temas que uno, en la medida en que más va comprendiendo, dice, bueno, sí es importante trabajar, digamos que aquí muchos aspectos. Y aquí un poco también con respecto al bruxismo, digamos que en los tratamientos que se han venido dando, para mí es inquietante que están poniendo Botox a nivel del macetero, pero cuando yo veo a mis pacientes encuentro un tono aumentado a nivel del temporal y del pterigoideo que no están teniendo en realidad un manejo adecuado. Bueno, desde la clínica el doctor Rocabado menciona como parámetros de diagnóstico que podemos establecer que si la simetría que encontramos a nivel facial es la ceja alta con respecto a la comisura labial alta, esto corresponde a una disfunción cervical. Y si es un alto bajo, básicamente estamos hablando de una disfunción oclusal. Este alto bajo o alto alto es ipsilateral. Entonces, pues cuando nosotros vemos a una persona o vemos una imagen de una persona, es como el primer parámetro a nivel de observación para clasificar, digamos que la disfunción que vamos a empezar a tratar. Para hablar desde la experiencia, vamos entonces a ver a este caso clínico, que es un paciente remitido por la doctora Nora Vaca para manejo integral, desde que hicimos pues toda nuestra profundización desde el concepto del doctor Cavada. Y básicamente aquí lo que podemos ver es una simetría facial, una oclusión tipo 3 y entonces empezamos a pensar si es quirúrgica, si no es quirúrgica o cuál va a ser nuestro plan de tratamiento. En este caso, pues la opción fue un manejo conservador, donde al momento de hacer el análisis radiológico, pues empezamos a ver lo que nosotros mencionamos desde la evidencia científica que han empezado a estudiar como una rectificación cervical, una disminución del espacio atlanto-occipital. Aquí pues en estas radiografías, como muchos que ya han estudiado la parte, digamos, del doctor Rocabado de los análisis, pues estamos viendo también radiológicamente la vértebra cervical 2, lo que es atlas y axis, digamos, con respecto al cráneo para ver si hay una rotación y son como esos primeros análisis que hacemos. Pero digamos que de alguna manera también mi invitación es a mirar esos antecedentes. Este paciente es un paciente que dedicaba muchas horas al día a tocar su viola y que si ustedes se dan cuenta en estas fotos cuando yo le pedí que hiciéramos el análisis
digamos, de ese gesto que él estaba realizando dentro de su actividad de musical, de entrenamiento, o de hobby, o a lo cual dedicaba gran parte de su tiempo en una postura mantenida, pues vemos que el apoyo está haciendo sobre uno de sus lados de la mandíbula. Entonces, parte de esa simetría facial que estábamos viendo en la foto anterior, pues es dada porque gran parte del día él dedicaba entre 3 y 6 horas a tocar su instrumento y digamos que era su gran hobby. Parte de lo que él me decía era no me vayas a pedir que deje de tocar. Entonces, pues hay que analizar estos antecedentes más allá de solamente el antecedente clínico y hay que ver qué está produciendo también o qué factor externo está de alguna manera codificando y condicionando el desarrollo de estos hábitos posturales de los pacientes. Entonces aquí, hablando ya de postura, vemos en la primera foto cuando el paciente llegó y fíjense que esas asimetrías no eran solamente a nivel facial o solamente a nivel cervical. Básicamente, como mencionamos anteriormente, él tenía unas compensaciones en toda su columna y tenía una descarga de peso en sus extremidades, como lo mencionó Kapanji, digamos que con una respuesta compensatoria, como Chaitou también lo describe, y cuando nosotros empezamos a trabajar en cadenas miofaciales, este paciente, pues empezamos a realinear de alguna manera todas sus estructuras, estructuras osteomusculares. Y ya en la tercera foto, digamos que vemos una respuesta más simétrica y pues un desarrollo más adecuado de ese sistema musculoesquelético. Aquí en una visión lateral, digamos que también vemos la misma respuesta. Fíjense cómo vemos el cuello adelantado, cómo vemos el hombro redondeado, o sea, ese patrón cruzado que nos mencionaba un poco, que nos menciona en la literatura Yanda. Y vemos cómo con el trabajo del tejido conectivo, pues vamos obteniendo una respuesta mucho más equilibrada y balanceada de todo ese sistema musculoesquelético. Dentro de la parte odontológica, claramente la doctora también hizo su trabajo, hizo una expansión del maxilar superior y pues bueno, de ahí para allá, digamos que en odontología cada uno puede hacer todo su análisis, empezó su proceso de ortodoncia y pues el paciente finalizó como vimos en las fotos anteriores. Estas son unas ayudas diagnósticas tomadas posteriores. Realmente están durante el tratamiento de ortodoncia. Aquí vemos su ortodoncia en este instante. Vemos que la columna cervical ha recuperado un poco la lordosis, no tanto como yo quisiera, pero pues digamos que sí hay un cambio importante y lo que se espera básicamente es que él con sus nuevos hábitos posturales, con su manejo de ejercicios plan casa, pues siga, digamos que contribuyendo a ese mejoramiento de la curva lordótica y para mantener todos los resultados que se han logrado a través de la ortodoncia, digamos que se llegue a un equilibrio y algo muy importante es que ojalá no tenga recidiva, que tal vez eso puedo estar equivocada, pero creo que es una de las causas de la cantidad de recidivas que hay a nivel de ortodoncia. Entonces, la idea es que el paciente debe continuar en mantenimientos y debe continuar con sus ejercicios de plan casa. Esta imagen es básicamente porque cuando estuve buscando todo, digamos que el contexto y con respecto a comparar un poco con lo que hacemos dentro de una u otra área, lo que yo noté es que dentro de estos procedimientos oclusales, muchas veces a nivel odontológico no se tiene en cuenta la parte cervical. Entonces, se hace muy bien el trabajo desde la parte dental y oclusal, pero no se tiene en cuenta esa estabilidad cervical que se debe tener en cuenta pues para
los procesos integrales. Aquí básicamente es una invitación eh, a observar un poco, a detenerse cómo en la unidad ontológica se está mirando la oclusión sin tener presente esa parte de postura del cuello y pues digamos que estas fotos fue en una revisión donde estaba admirando mi proceso de ortodoncia y decían como, oh, pero ahí está mejor, ahí está igual, ahí cambió, no sé qué. Y lo que yo empecé a notar cuando ellas hablaban era, bueno, mi cuello no está en una adecuada posición, empecé a cambiarlo y entonces me di cuenta que cambia completamente, incluso en esta postura estática que aparentemente pues no tendría por qué afectar de alguna manera a nivel funcional, pero que definitivamente hay que tenerla presente. Y pues digamos que aquí una muestra de unas fotos rápidas que se tomaron en su momento, en el mismo instante y que en realidad lo único que cambiábamos era la posición del cuello. Aquí básicamente encuentran pues esas referencias bibliográficas, un poco de donde yo he fortalecido y he profundizado los conceptos. Em, Espero de verdad sea de gran utilidad para ustedes esta información. Creo que es más difícil grabar todo esto para mí, pero de verdad espero que sea de gran utilidad y en caso de querer profundizar de alguna duda, pues con el mayor gusto.